Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver, como dice acá, otras teorías o paradigmas de la comunicación. Ya estuvimos viendo unos cuantos, bueno, ahora vamos a ver unos que quizás en los cuales no profundizamos demasiado, pero es importante que ustedes los puedan reconocer. Vamos a tomar primero a Harold Laswell. Él vivió entre 1902 y 1978, era miembro de la Mass Communication Research, ¿se acuerdan de esa escuela de intelectuales de Estados Unidos? Y en los años 40 estableció uno de los primeros sistemas de análisis en el cual se trataba de establecer cierto tipo de criterio. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Quién dice? ¿Qué se dice? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efectos? Así, los intelectuales de la Mass Communication Research, Harold Laswell a la cabeza, establecieron cómo podían lograr visualizar las intenciones de un mensaje y cómo se producían realmente a través de sus efectos, cómo llegaban a concretarse luego de todo el proceso de comunicación. Entonces, este es uno de los primeros sistemas en los cuales, como dijimos, se buscan las intenciones de los emisores, ¿no? Y se estudian. Ellos estaban fascinados con la nueva tecnología. Pensemos que la masividad de los medios de comunicación de ese momento, la radio por sobre todas las cosas, eran de los más importantes. Entonces estaban fascinados con esa situación en la cual una persona decía algo en un micrófono y se propagaba de una manera superlativa, ¿no? Estaban enloquecidos con eso. Entonces querían estudiar cuán eficaces podían ser las intenciones de un emisor y los efectos que podía lograr en ellos. Bueno, ellos estudian, puntualmente Laswell estudia la Primera Guerra Mundial, cómo fue la comunicación, el bloque soviético, cómo es la comunicación después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría entre Oriente y Occidente. Y bueno, si hoy en día vemos que se estudian en redes sociales los likes, los reenviados, las visualizaciones y demás, podemos decir que a través de encuestas también, que se estudian mucho actualmente, podemos decir que tuvo toda esa idea de estudiar la recepción, tuvo su primer paso en los años 40 con Harold Laswell. Bueno, otro de los intelectuales de la época que se encargó de estudiar los medios de comunicación fue Paul Lazarsfeld, que vivió casi contemporáneo, ¿no?, a Laswell entre 1901 y 1976. ¿no? Él desarrolló la teoría de los efectos limitados, ¿no? Relativiza un poco el poder que le otorgaba Laswell en el esquema que vimos anteriormente. No los veía tan superpoderosos a los medios de comunicación. Él pensaba que los medios eran una causa más, que hay factores sociales y factores individuales, personales, que pueden hacer foco en los efectos que produce un medio de comunicación en una persona. Pero por sí solos los medios de comunicación no eran tan poderosos, según este autor, ¿no? Hay factores personales o sociales que influyen. Acá yo anoté un ejemplo, ¿no? El de la inflación. En nuestro país, a mediados de mes, se da más o menos el índice de inflación del mes anterior. Y todos los medios de comunicación empiezan a hablar de la inflación y la gente se pregunta, che, ¿viste cuando salió la inflación? Salió la inflación. Y es como el tema, ¿no?, de la inflación. Ahora bien, para el asalariado que tiene que comprar todos los días su sustento, su comida y demás, cuando le aumenta un precio de un medicamento y él ve en carne propia la inflación, por más que no sea el día en que se transmite el índice de inflación, para él la inflación golpea, o sea, te golpea en el momento que vos tenés que comprar algo. No hace falta que los medios de comunicación se pongan a hablar todos juntos de la inflación, ¿no? Bueno, así con todos los temas, digamos. Hay cuestiones personales que te golpean antes que lo hagan los medios de comunicación. Entonces él va a decir que entre el emisor y el receptor va a haber otros filtros, ¿no? Va a haber otras cuestiones que son tan importantes como lo que dicen los medios. Sí va a reconocer que tampoco son inocentes ni tampoco son tan débiles como para no afectar en ningún sentido, ¿no? Él va a decir que refuerzan o potencian el mensaje, pero por sí solos no van a tener la fuerza de tomar a la gente desprevenida y causarles un mal mayor. O sea,
hay ciertas cuestiones que están antes de los medios de comunicación para las personas. Bueno, y en ese sentido, Lassenfeld dice que nosotros pertenecemos a unos grupos primarios y a unos grupos secundarios, ¿no? Todos los seres humanos, todos los individuos que vivimos en sociedad. Él va a llamar que a los grupos primarios va a decir la familia, el entorno más cercano de una persona. Y el grupo secundario van a ser los grupos de pertenencia, como pueden ser la religión, la universidad, los clubes, por el ámbito social en donde se mueve la persona. Esos dos grupos serían como una especie de fortaleza que uno tiene alrededor, una especie de perímetro, una especie de malla de contención que pueden de alguna forma amortiguar un poco el impacto de los medios, ¿no? Si pensábamos en lo que se hablaba anteriormente, con la teoría matemática de la información, como vimos en su momento con Shannon y demás, se lo veía al individuo aislado, como que el medio le llegaba de cualquier forma. Bueno, Lassenfeld va a decir, sí, llega de cualquier forma, pero hay una especie de malla de contención con un grupo primario, la familia, con un grupo secundario, grupos de pertenencia y demás, que hacen que el impacto sea un tanto menor, ¿no? Entonces los mensajes son filtrados por estos grupos de pertenencia. Estos grupos de pertenencia hacen que, bueno, no te creas todo lo que dice la tele o no te creas todo lo que dice la radio, relativizar y demás. No estamos aislados ante el mundo y recibimos el efecto, la intención primaria del medio, ¿no? Hay otras cuestiones, ¿no?, que hacen que sea más, que sea distinta esa forma de comunicarnos. Bueno, el individuo no está solo, aquí lo anoté, o sea, uno no está solo en el mundo, excepto un ermitaño que existe y demás, pero uno tiene grupos como para hacer más leve ese impacto. Y él va a hablar también de la comunicación como two-step flow, como una especie de flujo de dos escalones o algo así, ¿no? Como que los medios de comunicación no van hacia el individuo aislado, pero sí entiende que influyen sobre líderes, ¿no? Influye sobre ciertas personas que tienen influyen sobre personas que tienen cierta autoridad sobre otras personas. ¿Quiénes son esas personas? Acá se suele hablar de como el círculo rojo, ¿no? Gente, no sé, profesores pueden ser, líderes de clubes, la persona que en una familia lee el diario, que es la informada, que a la hora de sentarse a cenar es la que dice lo que está pasando en el mundo, lo que va a acontecer próximamente y demás, ¿no? Entonces, él va a decir que los medios no influyen directo a las personas, pero sí proporcionan información a los líderes de grupo que pueden estar en su familia, pueden estar en sus grupos de pertenencia y demás, ¿no? Y esos líderes sí, vieron que siempre hay un amigo que sabe todo, o algún pariente que sabe cómo son las cosas y demás. Bueno, a esas personas influyen. Y esas personas después, como si fuese una mancha de aceite, yo anoté acá, ¿no? Las cuestiones se van extendiendo, se van propagando a través de la red de comunicación, ¿no? Y otra cosa importante que nos va a decir Lassenfeld, que es muy cierto esto, ¿no? Que quizás el poder de persuasión no lo ve tan extraordinario como lo dijimos antes, pero sí es importante que los medios instalan de qué se va a hablar. O sea, sabemos que a mitad de mes todo el mundo va a hablar de la inflación. Sabemos que cuando hay un acontecimiento deportivo importante, todo el mundo va a hablar de ese acontecimiento. Sabemos que los lunes a la mañana se va a hablar de los resultados del fútbol del domingo. O sea, ¿de qué se va a hablar en la semana? Uno lo escucha en la radio, incluso cuando sintoniza a primera hora, cómo los temas se van dando de forma escalonada todos los días más o menos igual, ¿no? Más o menos se van dando, y de esos temas sí es una agenda limitada. Vemos nosotros que la tapa de los diarios la hacen 3-4 temas, son los temas del día. Después son temas secundarios, terciarios y demás, ¿no? Pero sí los medios establecen de qué se va a hablar. De eso sí va a estar seguro de Lassenfeld. Bueno, por su parte, Wilbur Schramm, 1907-1987, trabajó sobre el código de la teoría matemática de la información, ¿no? El código de Shannon, que para Shannon era
compartido un 100%, entre emisor y receptor. Sin embargo, para este autor va a decir que los códigos están en constante movimiento y nunca son compartidos un 100%. Remiten a un campo específico de experiencias de cada participante. No hay dos iguales, pero sí debe haber cosas en común. No sé, pensemos en dos personas que suelen ir a recitales de una banda de rock y demás. Al hablar, van a hablar de ciertas composiciones, de ciertos temas, de ciertas melodías, de ciertas formas, van a tener cierto argot, cierta forma de pronunciar cuestiones vinculadas a ese género y demás, que van a ser casi imposibles de entender para una persona que no corresponde, que no tiene nada que ver con ese campo. Él va a hablar del esquema de la tuba, ¿no? Tuba, un instrumento que tiene de alguna forma una característica en la cual la melodía puede ir y volver, ¿no? Una forma así como de boomerang que regresa, ¿no? Ese va a ser un poquito el juego que va a hacer él con como nombrarlo, el esquema de tuba, en donde él va a ver, ya no como Shannon, que emisor y receptor nada más, se va a dar cuenta que existe un comunicador cifrador que emite un mensaje y va a haber un receptor que le llama receptor descifrador, que va a decodificar ese mensaje y a su vez se va a convertir en comunicador en ese momento y va a lanzar un mensaje hacia quien había sido el comunicador en primera instancia. Va a establecer la idea de feedback, ¿no? Y circuito también en este esquema de tuba. Entonces, él va a decir que también que quienes decodifican el mensaje van a estar influenciados por los valores, las normas, las creencias, que nunca son iguales a la original. Pero bueno, se decodifican y se van adaptando y retroalimentando constantemente con esta idea de feedback, esta idea de circuito, que no lo pusimos acá, pero lo vamos a poner, circuito. Esta es la idea del esquema de tuba de Willard Strauss. Bueno, por otro lado tenemos el modelo orquestal de la la escuela de Palo Alto. La escuela de Palo Alto era de San Francisco, de Estados Unidos, también a mediados de los 40, seguramente influenciados, ¿no?, por la interacción humana, se preocupaban mucho por la interacción en la comunicación, influenciados por George Meade, que ya lo vimos en alguna de las otras clases. Ellos veían que uno tiene una serie de recursos a la hora de comunicar, ¿no? Estos recursos son los gestos, las miradas, las palabras y demás, ¿no? Que son como los instrumentos de una orquesta. Uno cuenta con todos esos recursos, ¿no? Y a la hora de comunicar existe una partitura invisible en donde uno pone en juego esas miradas, esos gestos, esas palabras, esos recursos que uno tiene, ¿no? Y bueno, obviamente va a decir que no existe un solo recurso, sino que los recursos dependen de cada grupo de pertenencia, de cada persona particularmente, y va a haber tantas formas de interpretar esa partitura invisible como cantidad de personas, ¿no? Allí se ve la historia de cada persona en la forma en que interpreta esa partitura invisible. De eso trata un poquito el modelo orquestal de la escuela de Palo Alto de San Francisco. Bueno, y por último tenemos los estudios culturales, una escuela muy importante también de Inglaterra, de los años mediados del siglo XX, en los años 60, hacen análisis muy interesantes. La Universidad de Birmingham es quien estaba al mando de estos estudios culturales, y entre todos los intelectuales yo anoté uno solo, que es Stuart Hall, uno de los más destacados, ¿no? Él va a decir que existen los grupos disponen de repertorios de códigos culturales, ¿no? Él los va a llamar marcos de referencia a estas categorías. Acá los vemos, marcos de referencias a estas categorías culturales esperables para los miembros de cada grupo social, que configuran la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Los códigos culturales de cada persona se ponen en juego en su vida cotidiana y no dependen de su propia voluntad, sino que están determinados tanto por su pertenencia a una clase social como por su participación a diferentes grupos religiosos, grupos deportivos, escolares, universitarios y demás, ¿no? Él va a decir que existen tres tipos, que los mensajes pueden ser condicionados
los mensajes que se reciben de los medios de comunicación, ¿no? Que se entienda bien, se condicionan de tres formas diferentes de lectura, ¿no? Por un lado, una lectura dominante, esto es cuando un locutor o un presentador de televisión habla sobre una situación social y de alguna forma la castiga o la denigra, y uno toma esa posición, se pone en el lugar de quien lo dice y dice, sí, tiene razón lo que dice este tipo, es verdad, esto está mal, esto es así y demás. Eso puede ser una forma de lectura. Por otro lado, puede haber una forma negociada en la cual se dice, bueno, sí, lo que dice este tipo, no sé, supongamos ante una protesta de una fábrica y demás, ¿no? El tipo dice, no, están, no sé, quemando gomas, están haciendo lío y demás. Pueden estar uno totalmente encausado con dicho presentador, y esto sería la postura dominante, según Hall. También existe una postura negociada, ¿no? En donde dicen, bueno, sí, está bien lo que dice, pero también es atendible las causas por las cuales se produce esa protesta, ¿no? El espectador puede llegar a decir eso. Bueno, sí, comparto cierta forma que decir, pero también yo tengo mi postura y veo que exigen cosas razonables, ¿no? Y también puede existir una lectura de resistencia, ¿no? Vieron que hay ciertas personas que les gustan ver a presentadores de televisión o líderes de opinión y demás para contrarrestarlos, para decir, mirá lo que dice este tipo, mirá que estoy en contra, o sea, para ponerse en contra de lo que dice. Es una forma de lectura que se puede dar de los grandes medios. Entonces, para Hall va a decir que existe una negociación constante, obviamente que tiene una influencia marxista muy, muy importante, ¿no? Va a ver que existe una lucha constante por los sentidos y los medios de comunicación son otra arena de esa lucha. Y bueno, es interesante verlo y pensarlo desde ese modo, ¿no? Digamos que la escuela esta de los estudios culturales, ¿no? Se separan de la Mass Communication Research, la que vimos al comienzo, porque la pregunta de los efectos le daba mucho poder a la influencia sobre los receptores, ¿no? Le daba mucho poder la Mass Communication Research a las intenciones de los emisores. También se aparta de la escuela de Frankfurt, ¿no? Que ya hemos visto en alguna clase, donde los medios no dejan espacio para la creatividad o el pensamiento de los espectadores, siendo estos alienados y pasivos, ¿no? Los ven como absolutamente pasivos, ¿no? Entonces, ellos a través de los estudios culturales van a decir, no es ni como la Mass Communication Research, ni como la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, ¿no? Es una arena de lucha, constantemente se están luchando los significados en los medios de comunicación. Bueno, aquí estamos con este breve resumen de todas estas teorías o paradigmas de comunicación.